Hoy, martes 26 de noviembre del 2024. Estamos ya en la recta final de lo que es este 11º mes del año y acercándonos al tramo final de este 2024, que ha sido un año, ay, Dios mío, desde la pandemia hasta acá hemos venido viviendo, cada año es una locura en este país, ¿no? Cosas buenas, indudablemente, siempre habrá para todos y cada uno de nosotros, pero también que ha estado cargado de cada cosa negativa, ¿no? El encierro, la pandemia, la crisis económica, la crisis de inseguridad, las masacres carcelarias, elección tras elección y ahora por segundo año consecutivo este tema de los apagones, ¿no? Y este año obviamente una crisis muchísimo más profunda que la del año pasado, que la vivíamos todavía con el gobierno de Guillermo Lasso. Una crisis que además ha dado a entender de que el gobierno del señor Noboa no ha estado preparado para enfrentarla, a pesar de que, y ustedes recordarán bien, durante aquel debate presidencial parecía que Noboa tenía todas las respuestas, ¿no? Y que en 9 meses iba a resolver el problema de la crisis energética, decía él, pero ya ven ustedes que otra cosa es en la práctica y en el ejercicio del poder, ¿no? Una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Creo que es una máxima que se aplica para estos casos, ¿no? Ha sido un verdadero fracaso lo de Noboa al frente del gobierno en esta crisis energética, y no solamente lo de la crisis energética, en general ha sido un desastre, es un desastre. Y me imagino que seguirá siendo un desastre de aquí hasta que esto se resuelva democráticamente en las urnas, y si el pueblo ecuatoriano decide que este hombre no continúe, pues esperar que lo que se viene para el país sea diferente y sea mejor de lo que estamos viviendo. Pero bueno, esos son deseos a mediano plazo todavía. Gracias a las personas que se conectan, tanto a la transmisión de la FM como también en las transmisiones que generamos nosotros a través de las redes sociales y plataformas digitales, YouTube, Facebook, Twitter, en mi caso personal en el TikTok. Ustedes me van a encontrar como Alexis Moncayo, ese es mi nombre. En el YouTube está planteada la pregunta para hoy. ¿Está de acuerdo en que la Asamblea investigue y fiscalice sobre los chats de Fernando Villavicencio? Que ese es un pedido que ha hecho la legisladora Sofía Espín, integrante de la Comisión de Fiscalización y miembro también de la bancada de la Revolución Ciudadana. Yo sí estoy de acuerdo. El tema de los chats de Villavicencio no se puede quedar ahí, ¿eh? Ese es un tema que no se puede morir, del cual, por supuesto, vamos a seguir hablando, vamos a seguir comentando el día en que este país deje de ser tan aburrido y no nos plantee temas todos los días, ¿no? Todos los días tenemos temas, todos los días pasa algo, ocurre alguna cosa y tenemos que estar a ratos improvisando también, ¿no? Porque en serio que cada momento pasan cosas y eso. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros. 7 y 9 todavía. Tienen segundos para llegar a los 1000 likes. Amigos, ¿qué pasó? Ayer no necesitaron del empujón. De una llegamos a los 1000 likes. Ya están los 1000 likes. Muchas gracias. Son un público maravilloso, la verdad. Primero que todo, fiel. Están todos los días ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias por eso. Un fuerte abrazo para Mario Esteves, que está desde Guayaquil reportando sintonía, para Alberto Aguilera, que nos escribe desde Machala, saludos cordiales para Carlos Raúl Ortiz, que reporta sintonía desde Portoviejo, capital de la querida provincia de Manabí. Jaime Rosero desde Alausí, gracias, saludos cordiales también a quienes nos ven y nos escuchan desde el centro del país. Saludos para Luis Fernando Martillo, también enviando reporte de sintonía desde Guayaquil. Para la Moni Tinoco, gracias por ser el primer like, dice la Moni, muchas gracias, saludos para Rocío Arias, que está en Calderón. También desde Calderón nos escucha Alcides Chalán, muy gentil. Carlos Morales, como todas las mañanas, también firme, al pie del cañón desde Londres. Lina Peñaranda desde Ambato,
Isabel Arcos desde Cuenca, muy amables, saludos cordiales para Marcos Pozo que está en Cayambe, muchas gracias, desde todos los rincones del país nos escriben, Juan Carlos de Lizalde desde Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, George Campuzano también como cada mañana reportando sintonía desde Quevedo, provincia de Los Ríos, Ruth Gómez desde La Ofelia, acá en el norte de Quito, abrazos y saludos cordiales para Fausto Tituaña en Papazacta, para Bolívar Rivera en Sangolquí, increíble, de locos, los saludos desde todo lado, muchas gracias y muy gentiles. Bueno, nos habíamos quedado con el tema del año de funciones o de labores del actual gobierno, ¿no? Les estaba debiendo un comentario sobre ese asunto en particular. Y quisiera, antes de que me olvide, porque ayer me pasó que ya no me alcanzó el tiempo, me alargué hablando de la marcha, de las amenazas, ¿no? Del tema de Uruguay también que nos emocionó mucho, y me quedé con algunas cosas pendientes. Y ustedes ayer, quienes estaban en la radio conectados o quienes vieron en redes sociales, yo lo vi la noche anterior, el gobierno ahora tiene esa necesidad, costumbre también, pero creo que es más necesidad de tratar de llegar a más gente porque si no lo vieron en la noche porque había corte de luz, lo vas a ver en la mañana, ¿no? Y los que lo vieron en la noche seguramente ya no lo van a ver en la mañana, pero es que como no tienen luz, ¿no? Como no nos dan luz, como no tenemos energía, no es que siempre estamos pendientes o de la radio o de la televisión, ¿no? Bueno, yo en mi caso no veo televisión nunca, uso la televisión únicamente para ver el fútbol, y de vez en cuando una que otra película, y fútbol solo cuando juega el Real Madrid y la selección. Entonces cuando pasan este spot a manera de cadena nacional, que no era ninguna cadena nacional entendida en el formato habitual de lo que era una cadena nacional, era un spot publicitario larguísimo, ¿no? De algo así como 12, 13 minutos. Había una versión más corta de 3 sobre lo que considera el gobierno que ha hecho en este año de funciones, ¿no? Y más allá de los datos, muchos de esos datos imprecisos que además los colegas y amigos de Lupa Media, la doctora Carolina Basante, ya ha hecho el ejercicio de verificación y voy a pasar a revisarlo de inmediato con ustedes. Hubo un par de imágenes y una en especial que a mí me llamó poderosamente la atención y que más que llamarme la atención me indignó. Porque creo que es también el reflejo de lo que es el gobierno de Noboa, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la política, de lo que entienden ellos por política y de lo que entiende este gobierno también por comunicación, ¿no? Pero más por la forma de hacer política, porque parecería que, digamos, el gobierno de Noboa nos está acostumbrando, o quiere acostumbrarnos a esa suerte de que todo vale, ¿no? Cuando estás en el poder, todo vale. Y resulta que en el tramo del video, cuando se habla de la entrega de supuestamente 133,000 bonos de los primeros 100 días para familias, aparece esta imagen. Y ustedes deben identificar muy bien a la señora que está parada con un mandil blanco, atendiendo aparentemente a una mujer embarazada, una señora rubia, al costado izquierdo de la imagen, ustedes la están viendo bien, es nada más y nada menos que la señora Anabela Acín de Noboa, la madre del presidente Daniel Noboa, esposa de Álvaro. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Y el problema es muy grave, ¿no? Y también ustedes me preguntarán después, ¿pasará algo? Y yo tranquilamente les puedo decir que no va a pasar nada, porque este país es de ellos, es su hacienda.
es de su propiedad. Déjale nomás la imagen, por favor. Déjale, porque hay que seguir hablando de la imagen. Esta señora que ustedes ven en la imagen, que aparece en un spot oficial del gobierno, este no es un spot de campaña de ADN, este es el spot que lo presentaron a manera de cadena nacional de los primeros 12 meses del gobierno de Daniel Noboa. Es un spot oficial, es un spot del gobierno. Y dice, informe a la nación. El informe a la nación tenía que haberlo dado el 24 de mayo cuando habló 12 minutos. Esta señora, más allá de ser la madre de Noboa, porque seguramente ya aparecerán así, pero es que es la mamá, ¿por qué eres así, acomplejado y no sé qué? No. La señora es la primera candidata a la Asamblea Nacional por ADN. Y ese es un detalle que no se pueden olvidar, ni ustedes, ni yo, y menos todavía las autoridades a cargo de vigilar que el proceso electoral sea transparente, sea equilibrado, sea equitativo, sea objetivo. Yo estoy hablando de un país que obviamente no es del Ecuador, ¿no? Acá no hay autoridades en las que se pueda confiar al 100%, ¿no? Entonces también habrá que preguntar si es que los denunciólogos de turno, de esos que abundan en este país, alguno de ellos creo que va a ir a proceso de juicio político en la Asamblea, el señor Guarderas, ¿no? Que ya ha salido también con una respuesta muy a tono con su estilo, diciendo que el correísmo le ha llamado para tratar de hablar, de negociar lo de su supuesto juicio, porque según él, ¿no?, lo que se quiere, porque él se cree que es el gran denunciante de todo en este país, y que él va a hacer que el gobierno se libre de la señora Abad. Vamos a hablar de Abad más adelante también, por supuesto, ¿no? Y que la señora Abad sigue pensando y tiene en su mira el hacerse cargo de la presidencia de la República única y exclusivamente para beneficiar a Glass con un indulto y a otros correístas. Entonces, que el correísmo le andaba llamando desesperado, dice Guarderas, para negociar lo del juicio político. Nada, va a juicio político y ahí vamos a ver si la Asamblea censura y destituye a este que me parece a mí que es un pésimo funcionario, ¿no? Que además, más allá de ser un mal funcionario, me parece que es de esos cuadros que son nocivos, bastante tóxicos para la forma de hacer política en este país, que tiene que recomponerse, que tiene que tomar otras formas, que ya no puede ser, insisto una vez más, como lo comentábamos ayer a propósito del resultado electoral en Uruguay, en Ecuador la política de tratar de aniquilar, de encarcelar, de anular, de asesinar reputacionalmente a tus adversarios, ¿no? Ojalá sea, como decía el actual presidente electo de Uruguay, que prime siempre el debate de las ideas. Acá no. Repito lo que dije ayer, estamos a 3000 años luz de distancia de lo que pasa en Uruguay, ¿no? Entonces, el señor Guarderas debería estar ya recolectando toda la información, yendo al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral o a donde sea que tengan que ir para presentar las denuncias, sobre lo que es el uso de recursos públicos para una campaña electoral. Insisto una vez más, me parece que es una absoluta indelicadeza por parte de la señora Sin, del presidente Noboa y de su equipo de comunicación, que tenía que ser muchísimo más metódico al momento de elaborar estas piezas y evitar que haya comentarios negativos como este. Con respecto de... Yo estoy hablando ahora del aparecimiento de la mamá del presidente, que además es primera candidata a la Asamblea Nacional de ADN, en un spot que dicen que es el informe a la nación del presidente de la República, que es un producto comunicacional oficial del gobierno, en donde no tenía por qué aparecer la señora Sin, que es candidata. Y en donde también, entiendo, aparece la señora María José Pinto, que es aspirante a la vicepresidencia de la República con Noboa. Por último, la señora Pinto en su momento fue secretaria técnica para la desnutrición infantil, o como sea que se llame ese cargo.
Pero la mamá del presidente y actual aspirante a la Asamblea Nacional no tenía nada que hacer ahí, porque no es funcionaria pública, no es la ministra de Inclusión Económica y Social, no es la ministra de Salud, no es asesora, ni es consejera, ni es nada en el gobierno, es candidata. Y la señora aparece ahí, insisto una vez más, en un acto de profunda indelicadeza. Esta gente, además, y todos los que están alrededor del señor Noboa, para los que, como don Marcelo Vallejo, que me escribe en el TikTok, sueña con Correa, esta gente, como Noboa, y como todos los que están alrededor de Noboa, durante el gobierno de Correa, ya que usted le ama a Correa, se la pasaron dando lecciones de cómo hay que gobernar. Se la pasaron dando lecciones de que no hay que abusar de la publicidad estatal, de que no hay que abusar de los recursos públicos, de todo se la pasaban, dando lecciones de ética, de moral, de todo. Daban lecciones de todo. Y hoy están haciendo todo lo contrario de lo que pregonaban. Entonces, yo lo que les estoy demandando es únicamente que sean coherentes con lo que venían manifestando y diciendo. Nada más. Y de ahí, después podemos hablar de el gasto millonario en publicidad que tiene el gobierno. Ustedes abren un video de YouTube, de lo que sea, ¿ya? Como le comentaban el otro día a la Sofi, por ejemplo. Entras a ver una entrevista o entras a ver el comentario del Alexis Moncayo en el YouTube de Radio Pichincha y te aparece publicidad de Noboa. Entras a ver un video musical, entras a ver un noticiero de otro país, entras a ver un documental o el producto que tú quieras, entras a ver en YouTube y te va a aparecer publicidad de Daniel Noboa en YouTube. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo mismo te pasa en TikTok, y lo mismo te pasa en Instagram, y lo mismo te pasa en Facebook, y en todas las redes sociales. Es una cuestión casi invasiva. Lo de la publicidad millonaria que está destinando el gobierno a propósito de estos productos que yo les mencionaba. Y yo lo único que les estoy demandando ahorita es simplemente sean un poco más delicados. No abusen de esos recursos públicos para hacer campaña por sus candidatos a la Asamblea Nacional cuando se trata de informar sobre la supuesta gestión del gobierno. Nada más. Nada más. Y por otro lado, creo que lo hacen porque se sienten intocables, por un lado. Porque se sienten absolutamente intocables, porque daría la impresión de que como además Noboa controla casi todo, no les va a pasar nada. No va a haber sanciones, no va a haber alguien que siquiera que le haga un llamado de atención, porque yo estoy seguro que la gente de la SECOM estará escuchando este comentario, si es que lo escuchan, entiendo que en buena hora y que sea así, que ya no nos monitorean hace rato, lo cual me encanta, por cierto. Si escuchan lo que yo les digo, seguramente se reirán, como se reirán de muchos de nosotros, que todo el tiempo les cuestionamos y les criticamos en las redes sociales de las cosas que hacen y hacen mal. Pero justamente el que aparezca su mamá en sus productos, o el que suba esos TikToks en donde hace alarde de su virilidad, es porque él se burla de la gente y porque creo que está menospreciando y mucho la inteligencia del pueblo. Y creo que lo hace también sobre la base de los últimos resultados electorales, ¿no? Porque si bien no son todos, por supuesto, un 52% de la gente, en donde desde luego yo me imagino que no estarán ustedes, no estuve yo, votaron por la campaña de un cartón. Entonces yo me imagino que debe pasar mucho esas ideas en la cabeza de Noboa y de su equipo de gobierno y de asesores sobre
¿Cómo le convencieron al ciudadano ecuatoriano, ese 52%, de votar por un cartón? Y por eso abusa de esos recursos, sobre todo en el TikTok, donde se ve mucha comunicación bastante vacía, sin contenido, sin un mensaje. Con solo él mostrando sus brazos, sus bíceps, ¿no? Y ya está. Y seguramente todavía creerá que hay mucha gente que con eso le basta, ¿no? Y por eso yo creo que lo hacen, por eso creo que sale el video con la imagen de la señora Anabel Asín, porque creo que al gobierno le importa muy poco cumplir con lo que dice la ley, o ser éticos, o hacer política de forma ética. Y de que, sí, controlan todo. Y que como controlan todo, pues a esos no les va a pasar absolutamente nada. Tienes el video del ministro, ya que estamos hablando del control de todo, del ministro de la Gasca en Radio Centro, para que ustedes vean que ellos están tan seguros de que no les va a pasar nada y de que controlan todo. De la Gasca en Radio Centro, en uno de los medios de comunicación más afines al gobierno, se pegó un resbalón sobre el tema de Topic y sobre la intervención del Tribunal Contencioso Electoral y de lo que podría pasar ahora en la Corte Constitucional, que es el reflejo de lo que es este gobierno y del control que tienen de todas las instituciones. ¿Ustedes van a intervenir en esa extraordinaria de protección o no? Bueno, de ser el caso, nosotros obviamente tendré en la administración pública... pueden pedir audiencia. Tendrá, por supuesto, sí, cuando sea el momento, porque no sé exactamente dentro de la Corte cómo está esto operando, cuáles son los tiempos de la Corte, porque hay que ver que esto debería entrar a una larga lista de orden de apelación. Pero la Corte puede decidir adelantar la cronología. Nos activaremos entonces, vamos a defender la legalidad y la constitucionalidad de la decisión sin duda. Eso es la Corte Constitucional, desde luego no la controlamos nosotros, eso es un órgano máximo de interpretación y de resolución de la justicia constitucional, pero si ese es el escenario en el que tendremos que ir a defender la decisión, a sostener la decisión, así lo vamos a hacer. Pero la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, pero ellos son terceros afectados, pueden ir. Pero ¿por qué terceros afectados en ese tema? Porque es que eso se evalúa, Pocho, eso se evalúa. Eso tendrá que ser el Tribunal Contencioso Electoral también que vea que nosotros evaluaremos si podemos intervenir o no tenemos que intervenir, pero no viene del Ejecutivo esa decisión, eso está claro, pero por eso es que me confunde un poco que ustedes en un amicus curiae, cuando la Corte trata el tema... Porque, por ejemplo, el SRI, entiendo de lo que he leído, emitió un informe sobre el cual el señor Torres ha hecho declaraciones públicas que se sostiene, sobre el cual se sostuvo su decisión. Entonces, si en algún momento se quiere desvirtuar el informe del SRI, el SRI tiene que ir a como instituciones, claro. Sí, pero no como gobierno. No como gobierno. Bueno, que como tú eres ministro de gobierno, dice, vamos a sostener por eso. No, me refiero a ver, si la pelea es en las Cortes, si las peleas en las Cortes y nos compete y nosotros tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero, desde luego, o sea, ha sido una decisión de otro poder del Estado, afecta a los temas de las candidaturas, el señor tiene el derecho, nadie va a negar que tiene el derecho a recurrir, a acceder a los mecanismos legales, ya veremos qué pasa, pero hasta ahora de lo que yo sé, eso no ha habido una convocatoria. Y a propósito de la Corte Constitucional, hay otro tema que es político. Que van a ir a dar la pelea para sostener la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Habla de los terceros afectados. Y es increíble que en esa mesa sea el Pocho Harf, un periodista deportivo además, el que ponga la dosis de sensatez. Me quedo loco. Bueno, de Benedetti no se puede esperar nada. El señor de Tomaso entiendo que es abogado. Él debería entender mucho mejor que el resto. Pero cuando habla de los terceros afectados, yo estaría pensando que Pachacutic o que Sociedad Patriótica con Lucio Gutiérrez y Andrea González a la cabeza serían los convocados a asistir a la Corte Constitucional a defender la decisión, porque fueron ellos los que presentaron la denuncia. Pero acá parecería que sí, siempre hubo un interesado en impedir la candidatura de Topic, que era Noboa y que era el gobierno. Y el ministro de gobierno
está diciendo que van a ir a defender una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, advirtiendo además que nosotros no controlamos la Corte Constitucional. Dice, vamos a ver qué pasa en la Corte Constitucional, que es una de las pocas instituciones que algo, no totalmente, no es una corte de lujo como alguien quiso hacer creer, esto también se origina en el Trujillato, pero la Corte Constitucional sí creo que en algo se ha diferenciado del resto de instituciones que nos heredó la transitocracia liderada por ese nefasto personaje que fue Julio César Trujillo. Vamos a ver qué responde la Corte Constitucional al tema de Topic. A mí, sinceramente, lo de Topic me da igual, porque el manejo de la imagen de Topic, de lo que ha sido su candidatura, la relación con Calvache, que además a Topic no se le da eso de elegir bien a sus compañeras de fórmula, ¿no? Ahí está Diana Jacome, fue su compañera a la vicepresidencia, hoy gobernando con Noboa, que le bloquea la candidatura. Después elige a esta señora Calvache, yo no tengo nada contra ella, no la conozco, nunca la he visto en mi vida, pero ha salido a decir que Topic estaba pidiéndole a ella y al resto del equipo que hagan campaña por Luisa González. Pero hasta la noche en que el TC tenía que tomar la decisión, a la señora Calvache se le veía en las tomas, en las imágenes, en las fotos, en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral, con un rosario en la mano rezando. Y ahora resulta que aparecen todos los medios, alineados al gobierno de Noboa, a decir que Topic estaba haciendo campaña por Luisa González. O sea, parece que es toda una falta de seriedad. Después de ese proceso de selección del reemplazo de Topic, lo de la plataforma web, me parece que fue toda una payasada. Así que aquí conmigo no van a encontrar un defensor de Topic. Me parece que Topic es una suerte de una versión con más esteroides que Noboa, por decirlo de alguna manera. Pero no se diferencian mucho, o sea, me parece que son idénticos, además son igualitos, ¿no? Topic de Noboa. Pero la decisión del Tribunal Contencioso Electoral parte de una denuncia presentada por Pachacuti y Sociedad Patriótica. Quienes deberían ser los interesados en que esa decisión se mantenga son ellos. Y el señor de la Gasca va a un medio de comunicación a decir que ellos van a ser los que hagan defender esa decisión. Es decir, que a quienes les beneficia y a quienes les facilita el camino, supuestamente, facilita entre comillas, de la eliminación de Topic de la papeleta, es a Noboa y al gobierno. Tremendo resbalón que se pega el ministro de la Gasca. Y a propósito de muchos comentarios que ha generado esta respuesta que les daba a los periodistas de Radio Centro, al presidente Noboa tampoco se le da esto de elegir ministro de la política. El que llegue es peor que el anterior. Arturo Félix, entre otras cosas, se le iba también mucho la lengua, y se le iba mucho la lengua con una gran dosis de autoritarismo, de prepotencia. Recuerden esos episodios en los que llamaba por teléfono a las radios a insultar al entrevistado, a desprestigiar o menospreciar la opinión de gente que se presentaba como analistas en temas energéticos. Y ahora de la Gasca, que sale y se pega un resbalón como este. Si es que yo estoy malinterpretando su respuesta, ministro de la Gasca, desde ya sé que no va a venir nunca, pero desde ya le invito para que venga y converse acá con nosotros y nos explique qué fue lo que quiso decir. Y de paso también para que nos cuente qué es lo que está pensando hacer el gobierno en lo que le resta, ¿no? De aquí hasta que empiece la campaña y de ahí hasta mayo del 2025. Pero lo que dijo de la Gasca en la radio esta de Guayaquil está ahí tal cual. Creo que no cabe ningún lugar a la malinterpretación o a la descontextualización. Dijo lo que dijo, ustedes acaban de escuchar. Era un ministro de Estado diciendo que si era necesario iban a ir a la Corte Constitucional a presionar para que se respete la decisión de otro organismo en el cual el Ejecutivo no tiene ningún tipo, no debería tener ningún tipo de injerencia, como es
el Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes escucharon lo mismo que yo escuché, y viceversa. ¿Qué más tenemos, mi querido Javi, en el material de hoy? Lo de Abad. Escuchemos de la vicepresidenta Abad, que ya está en Ecuador, que ya llegó a Cuenca, está en su ciudad, se reunió con su familia. ¿Y cuál fue la respuesta que les ha dado a los periodistas de el por qué cree la señora Abad que Daniel Noboa tiene tanto recelo, tanto miedo, tanto temor de encargarle el poder cuando por ley tenga que dejar la presidencia para ir a hacer campaña por la reelección? Diplomático, todo funcionario, de acuerdo a la ley y la normativa, todo en el cuerpo diplomático, todo funcionario que trabaja en el tema internacional, la normativa le da 30 días para movilizarse de un lugar a otro de acuerdo a su destino. Este proceso está dentro de ese plazo que señala la ley. Fuimos notificados el 9 de agosto y el 9 de septiembre llegué a Turquía. No existe ni retraso, no existe ninguna invalidación, ni que yo haya llegado tarde, no existe. Y es eso lo que no pueden comprobar ni la ministra de Trabajo ni la canciller, y por eso ese sumario administrativo es prácticamente otro engaño más a los ecuatorianos, con el único hecho de quererme suspender para no poder llegar a la sucesión presidencial. Ese es el objetivo claro. ¿Qué recurso judicial ha colocado usted para que justamente se pueda rever esa decisión que se ha tomado desde el Ministerio de Trabajo? Hemos tenido ya 2 acciones de protecciones. La primera antes de que sea el tema de ya la sentencia, ¿no es verdad?, para frenarlo. Nos negaron. Apelamos y ahora la Corte Provincial, en donde está la apelación, ha elevado ya a consulta a la Corte Constitucional. Y la segunda acción es, luego de tener la sentencia ya de los 150 días sin sueldo, esto está prácticamente presentado para ahora este miércoles, que es la audiencia, miércoles 27, en donde esperamos que el fallo sea hacia la justicia. Es decir, que tiene que revocar esa suspensión la jueza que en este momento tiene a cargo. Ahora, vamos al hipotético caso de que usted vuelva a entrar en funciones. ¿Cuál es el temor del presidente de la República de que usted ejerza la presidencia de la República durante el tiempo en el que él haría campaña? Bueno, creería que a esta altura ya tiene miedo de que se descubra muchas cosas dentro de la vicepresidencia. No sé qué es lo que ha hecho dentro de la presidencia. Vuelvo a repetir, las cosas buenas de la presidencia hay que continuarlas, ¿sí? Sin duda alguna, porque lo que tenemos que ver, el objetivo es el bien para el pueblo ecuatoriano, no para las partes individuales como él lo ha hecho, porque este momento Ecuador lo ha llevado prácticamente a sus intereses, no a los intereses de los ecuatorianos, y mucho menos de los cuencanos. La verdad, sus acciones ha dejado mucho que decir contra Cuenca, lo cual hay que resarcir muchas de las decisiones que ha tomado para la provincia de los ecuatorianos. ¿Cuántas vicepresidentas hay? Una, no existen 2. Existe una vicepresidencia y eso es lo que la Corte Constitucional tendría que aclarar en este momento hacia la Asamblea. ¿Qué sabe de Daniel Retrovaga? A ver, de entrada quisiera decirles que esta versión de Abad me habría gustado muchísimo más verla y escucharla mucho tiempo atrás, no ahora, cuando ya se ha llegado, digamos, casi al límite. Y después de que Noboa ha hecho con ella y con su familia lo que ha querido. Empezando por el hecho de haberle mandado a ella tan lejos, de haberle dejado tan lejos sin sueldo, sin seguridad, sin todos los beneficios que debería tener una mandataria, porque nos guste o no nos guste, la señora Badera y es vicepresidenta de la República. Después está el hecho de haberle encarcelado en La Roca al hijo. Entonces esta actitud creo que mucho más digna de la señora Abad, yo habría esperado verla hace mucho tiempo atrás. Me parece que se tardó, se demoró mucho y creo que le dio también a Noboa el espacio y el tiempo necesario como para que haga con usted, vicepresidenta, lo que se le ha dado la gana. Un hombre que además, ya lo hemos visto, tiene unos rasgos pues, bastante machistas, misóginos, y ha hecho lo que se le ha dado la gana. Yo hubiera esperado ver esta actitud que ahora la celebro,
que me alegra verle así a Abad. Sé que debe ser muy duro, muy jodido lo que está enfrentando la vicepresidenta y su familia, pero yo esperaba ver esto antes. Pero me alegra verle templada como está ahora. Por otro lado, la vicepresidenta Abad dice que el temor que tiene Noboa es de que ella llegue a destapar ciertas cosas. Incluso en la entrevista que tuvimos aquí con ella hace algunos días atrás, y entrevistas que ella ha concedido en varias ocasiones, creo que está clarísimo, a propósito de esta advertencia que ha hecho este consejero Guarderas, de que Abad tendría en la mira conceder el indulto a Jorge Glass, a Correa, ya no sé. Correa ha dicho: yo no quiero indulto para nada, que los casos míos se resuelvan como tienen que resolverse en justicia. De Glass no conocemos su opinión, pero me imagino que irá por la misma vía. Pero si algo es Verónica Abad, es anticorreísta. Además pretenden darle una categoría que ella no tiene. Para alguna gente que seguramente no lo vio, el día en que ganaron la elección presidencial Noboa y Abad, mientras él celebraba en su casa en Santa Elena con su grupo más cercano y le dejaba sola y por su lado a Abad estaba celebrando acá en el Centro de Exposiciones Quito con los simpatizantes de Villavicencio. Verónica Abad, el día en que ganaron las elecciones del 15 de octubre del 2023, estuvo en el Centro de Exposiciones Quito celebrando con los seguidores de Villavicencio y de Gente Buena el triunfo, diciendo que ella iba a continuar con las causas de Villavicencio. La causa de Villavicencio era el odio al correísmo, eso está clarísimo. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, las causas de Villavicencio eran otras, ¿no? Eran extorsionar, chantajear y obtener recursos económicos. Apoyado de los grandes medios de comunicación, por cierto, que lo convirtieron a él, a Villavicencio, en un casi superhéroe. Al igual que a la fiscal. Y por último, a propósito del tema de Abad, que sí, que parece que tiene algo de razón la señora Abad cuando dice que Noboa tiene miedo de que ella llegue para descubrir cosas que se comentan y mucho, ¿no? Por ejemplo, esto de los negociados sobre el tema energético, del alquiler o de la compra de megavatios, de las barcazas, que si vienen, que no vienen, que han contratado con empresas que tienen sus oficinas en edificios de departamentos, cosas que no se concretan y que le tienen al país como está hasta ahora. Seguramente mucho miedo tiene que haber con respecto de eso, ¿no? De que se sepa la verdad, de lo que hay detrás del desayuno escolar, de la alimentación de las cárceles. Debe haber mucha información, por supuesto. Y resulta que desde los medios de comunicación oficiales, estatales, en TC Televisión, volvieron a revivir ayer en un segmento editorial que se han inventado el asunto de la supuesta existencia de millones de dólares en cuentas de paraísos fiscales de propiedad del hijo de Abad, del señor Francisco Barreiro, así entiendo que se llama el hijo, ¿no? Casi 10 millones de dólares. ¿Cómo un funcionario, comisario, intendente puede tener semejante cantidad de plata? Se pregunta la cuenta de TC Televisión. No ha justificado hasta el momento. Esto es parte de las evidencias que ha entregado la Fiscalía en el caso Nene. El hijo está siendo enjuiciado y tendrá que responder si su mamá conocía o no conocía de esto, manifestó Rafael Cuesta. Las cuentas del Nene. Rafael Cuesta, que hace unos días le hizo una entrevista a Noboa y que ahora es el editorialista de TC Televisión. Estamos entrando a fase de campaña, o sea, esto es recién el abreboca de lo que ustedes van a ver. La cosa se va a poner peor en TC Televisión, haciendo campaña sucia en contra de todos sus adversarios, ¿no? Ayer ya le dieron palo al alcalde de Quito, le darán palo al alcalde de Guayaquil, a la prefecta de Pichincha, a la prefecta de Guayas. Se los estoy anticipando, ¿ya? Esto es del abreboca. Ayer Cuesta además parecía experto en manejo de agua sobre el tema de Quito. Pero ahora resulta que tiene 10 millones de dólares centrándonos en el caso de Francisco Barreiro Abad.
hijo de Verónica Abad, vicepresidenta. 10 millones de dólares. ¿Se acuerdan ustedes lo que decían ciertos periodistas que publicaron sobre este tema en septiembre de este año? Una captura de pantalla de una búsqueda breve de Google. ¿Ya? Ahora son 10 millones de dólares. Antes eran 7 millones de dólares, 8 millones de dólares, 7.2 millones de dólares. Nunca se pusieron de acuerdo. Estas son publicaciones a partir de una información que circuló en redes sociales, que hubo ciertos analistas, muchos de ellos muy conocedores del tema de la banca internacional, que decían que esos documentos eran falsos. 7, 8, 7.2. Ahora TC Televisión dice que son 10 millones de dólares. Hay una denuncia incluso presentada por el propio hijo de Abad y su abogado en contra de quienes publicaron en un principio esta información, entre comillas. Yo también me pregunto, ¿cómo el hijo de la vicepresidenta logró acumular 10 millones de dólares? 7 u 8. La pregunta es, ¿eso será cierto? De un gobierno que, según cuentas como Lupa Media, que hace fact-checking y periodismo de verificación, de las cosas que dice, apenas el 9% de las cosas que dice es verdad. Sobre esto, ¿habrá cómo creerles? Estamos en campaña, ¿no? Y este probablemente es uno de los canales de televisión con más rating en el país. De esos mismos medios de comunicación que durante años se encargaron de ponerle la etiqueta y el estigma a una organización política sobre la corrupción y ahora también sobre el narcotráfico, con cero pruebas. Con cero pruebas. Solo con el ejercicio de repetir, de repetir, de repetir, de repetir. Y lamentablemente mucho de esto tiene que ver con la falta de cultura política que hay en nuestra población y en nuestra sociedad, casi de forma generalizada. De creer lo primero que vemos en un noticiero, de creer lo primero que vemos en un meme o de creer lo primero que nos llega por un chat de WhatsApp. Así que sobre este tema yo les invito a que se informen bien y a que escuchen a todas las partes. O sea, lo que correspondía para los señores de TC era que busquen la respuesta de Abad, la respuesta de Francisco Barreiro o la respuesta del abogado de la familia Abad, para tener contraste sobre la información que han presentado y para que dejen de seguirle mintiendo a la gente y llevándose, arrastrando como lo han venido haciendo, el prestigio y la honra de familias enteras y de familias que probablemente no tenían ni idea en su momento en lo que se estaban metiendo y de con quién se estaban metiendo.